En esta clase aprenderemos cuando no es necesario usar el auxiliar do para hacer una pregunta. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice Unirse. En esta clase estaremos hablando acerca de las preguntas sujeto y objeto, cuando no es necesario usar el auxiliar do al hacer una pregunta. Pero antes de tomar esta clase, sería una buena idea que repasaras la clase sobre cómo hacer preguntas en general en inglés. Y para ver esa clase puedes hacer clic aquí. Normalmente, para hacer una pregunta en el presente simple o el pasado simple, tenemos que usar el verbo auxiliar to do. Como repaso de la clase sobre cómo hacer preguntas, para formar una pregunta tenemos que colocar estos auxiliares al principio de la oración. Por ejemplo, do you drink coffee? Do you drink coffee? Para preguntar si tú tomas café, en inglés tenemos que usar el auxiliar do. Y como la persona es you, por eso usamos do. Do you drink coffee? Does she help him? Does she help him? Para preguntar si ella le ayuda a él, tenemos que colocar el auxiliar does, porque ahora se trata de she. Y para he, she y it usamos does. Does she help him? Did the song inspire them? Did the song inspire them? Ahora se trata del tiempo pasado y por eso usamos did para cualquier sujeto que sea. Did the song inspire them? En la mayoría de las preguntas en inglés, el auxiliar es obligatorio, no se puede omitir. Sin embargo, en el presente simple y pasado simple hay una excepción. Cuando se pregunta sobre el sujeto de una acción, o sea, para averiguar quién la hace o la hizo, no se utiliza el auxiliar to do. Estas preguntas se llaman preguntas sujeto porque estamos preguntando por el sujeto, quién o qué lo hizo o lo hace. En la pregunta do you drink coffee, estamos preguntando si tú tomas café. No estamos averiguando quién lo toma, sino si tú lo haces. Pero si queremos averiguar quién lo toma, o sea, quién toma café, diríamos who drinks coffee. Who drinks coffee? En la pregunta sobre si tú tomas café, usamos el auxiliar. Do you drink coffee? Pero cuando preguntamos para averiguar quién lo toma, no usamos el auxiliar. Who drinks coffee? Simplemente, who drinks coffee? En la pregunta, does she help him? Estamos preguntando si ella le ayuda. Y por eso tenemos que usar el auxiliar. Does she help him? Pero si queremos preguntar quién le ayuda, quién es el que hace la acción de ayudar, quién le ayuda a él, entonces decimos who helps him? Who helps him? Sin el auxiliar. Who helps him? En la pregunta did the song inspire them? Tenemos que usar el auxiliar did porque estamos preguntando si la canción los inspiró. Pero si queremos preguntar qué es lo que les inspiró, preguntando por el sujeto del verbo inspirar, qué es lo que inspiró, entonces no usamos el auxiliar. What inspired them? What inspired them? ¿Qué les inspiró? What inspired them? Como pueden ver, las preguntas sujeto siempre son con who o what, ya que estamos preguntando quién o qué
hizo o hace la acción. Y como no hay ningún auxiliar, tenemos que conjugar el verbo siempre en tercera persona singular. Al decir does she help him, no agregamos una S al final de help. Si no fuera una pregunta, diríamos she helps him. Con S tenemos que conjugar el verbo. She helps him. Pero hacer una pregunta, como ya hemos conjugado el verbo auxiliar does, ya no se conjuga el verbo principal, el verbo de acción. Simplemente es help. Does she help him? Pero en las preguntas sujeto, como no hay ningún auxiliar, tenemos que conjugar el verbo. Who helps him? Who helps him? Entonces vemos que en estas preguntas sujeto, cuando se pregunta para averiguar quién o qué hace o hizo alguna acción, no usamos el auxiliar to do. Pero también se hacen preguntas objeto. Estas son para preguntar sobre el objeto de la acción. O sea, en lugar de averiguar quién o qué hizo o hace la acción, son para averiguar a quién o a qué se le hizo o se le hace la acción. En estas preguntas objeto, donde se averigua el objeto y no el sujeto de la acción, sí se usa el verbo auxiliar to do. Por ejemplo, aquí tenemos esta pregunta sujeto, who drinks coffee? Aquí estamos averiguando el sujeto de la acción, drink, ¿quién toma? Who drinks coffee? Pero si lo que queremos averiguar es el objeto, o sea, lo que se toma, entonces sí usamos el auxiliar. What do you drink? What do you drink? Aquí el what representa el objeto y no el sujeto, porque el sujeto es you drink. No estamos preguntando quién toma, sino qué se toma o qué es lo que tú tomas. What do you drink? Y como el sujeto es you, usamos el auxiliar do. What do you drink? La pregunta who helps him es una pregunta sujeto porque estamos averiguando quién ayuda. ¿Cuál es el sujeto de esta acción? Ayudar. ¿Quién ayuda? Pero si queremos preguntar quién es ayudado o a quién se le ayuda o a quién ella ayuda, entonces diríamos who does she help? Who does she help? Esta es una pregunta objeto, porque no estamos preguntando quién ayuda, sino a quién ayuda ella. Y como es una pregunta objeto, usamos el auxiliar. Who does she help? Usamos does porque el sujeto es she. Who does she help? La pregunta who inspired them es una pregunta sujeto, porque estamos averiguando el sujeto del verbo inspired. ¿Quién inspiró? Pero si lo que queremos averiguar es el objeto en lugar del sujeto, o sea, no quién inspiró, sino quién fue inspirado o a quién inspiró la canción, entonces tenemos que formar una pregunta objeto con un auxiliar. Who did the song inspire? Who did the song inspire? Usamos el auxiliar did porque es tiempo pasado. Who did the song inspire? Y entonces, como repaso, en la mayoría de las preguntas, en el presente simple y el pasado simple, usamos el auxiliar to do, ya sea do, does o did, dependiendo de la persona y el tiempo. Pero hay una excepción, las preguntas sujeto. Estas son preguntas que averiguan el sujeto de la acción, o sea, quién o qué hace o hizo la acción. En estas preguntas usamos who o what para preguntar quién o qué, pero no usamos el auxiliar. Sigue directamente el verbo conjugado en tercera persona singular siempre. Pero también existen preguntas objeto, que en lugar de preguntar o averiguar quién es el sujeto de la acción,
averiguan el objeto de la acción. O sea, en lugar de quién o qué hace o hizo la acción, averiguan a quién o a qué se le hace o se le hizo. En las preguntas objeto también usamos who y what, porque queremos averiguar a quién o a qué, pero también usamos el auxiliar, a diferencia de las preguntas sujeto. Y al usar el auxiliar, ya no se conjuga el verbo de acción. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ahora, para que practiquen, he dejado un ejercicio con un ejemplo de cómo llevarlo a cabo en la descripción del video, junto con las soluciones. A ver cómo les va. Quiero agradecer, como siempre, a mis colaboradores por todo lo que hacen para hacer todo esto posible. También quiero mencionar en especial a mis colaboradores Platino y Diamante. Muchísimas gracias por todo. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.